Abstract Factory es un patrón de diseño creacional que da el acceso a producir familias de objetos relacionadas sin especificar sus clases concretas. Factory Method es un patrón de diseño creacional, el cual te ofrece una interfaz para crear objetos dentro de una clase heredada, que a su vez da paso a que las clases puedan modificar el tipo de objetos que se crean en ellas. ¿Para qué sirve? Define una interfaz a crear familias de objetos relacionadas o dependientes. Ejemplo de esto: imagine que se está creando un simulador de tienda de muebles. El código está compuesto por clases. Una familia que produce sillas, sofá y mesillas, y que dentro de ella existen distintas variables, ya sea el arte decorativo, la victoriana o la moderna. Se necesita una forma de crear objetos individuales de mobiliario para que combinen con otros objetos de la misma familia, por lo que, con el patrón de Abstract Factory se declara de forma explícita interfaces para cada producto diferente de la familia de productos. Después, se puede hacer que todas las variantes de los productos sigan esas interfaces. Por ejemplo, todas las variantes de silla pueden implementar la interfaz silla, así como todas las variantes de mesilla pueden implementar la interfaz mesilla y así sucesivamente. Para proceder en la declaración de una fabricación abstracta, una interfaz con una lista de métodos de creación para todos los productos que son parte de la familia de productos, por lo que los métodos deben devolver productos abstractos representados en las interfaces. El patrón de diseño Builder, también llamado constructor, es un patrón creativo que puede construir objetos complejos por una serie de pasos. Sirve para crear variables de tipos y representaciones de un objeto empleando el mismo código de construcción. Para ver cómo funciona, podemos tomar como ejemplo donde se pide un objeto complejo que requiere una inicialización laboriosa de muchos campos y objetos anidados. Por ejemplo, una casa, ya que para crear una casa sencilla se necesitan 4 paredes, piso, así como techo, puertas, ventanas, tejados, entre otras cosas. Pero si el cliente pide una casa más grande y luminosa, que tenga jardines y demás o aditamentos como un estacionamiento incluido, se necesita extender la base de la casa y crear un grupo de subclases que se encarguen de cubrir todas las combinaciones de los posibles parámetros, pero se acabará en una gran cantidad de subclases. Así que se puede crear un enorme constructor dentro de la clase base casa con todos los parámetros posibles para controlar el objeto casa. Además, genera otro problema. Con el patrón builder es tomar el código de construcción del objeto de su propia clase y lo coloques dentro de objetos independientes llamados constructores. Organiza la construcción de objetos en serie de pasos. Para crear un objeto se ejecuta un programa de pasos en un objetivo constructor. No se necesitan abstraer todos los pasos, solo se puede invocar los necesarios. Asimismo, puede que algunos de los pasos de la construcción necesiten una implementación diferente cuando se tenga que construir distintas representaciones del producto. En este caso, se podría crear varias clases construcciones distintas que implementen la misma serie de pasos de construcción, pero de forma diferente. También se puede tomar una serie de llamadas a los pasos de constructor que se utilizará para construir un producto y ponerlas en una clase independiente llamada directora, que define el orden en el que se deben ejecutar los pasos de construcción, mientras que el constructor proporciona la implementación de dichos pasos. No es obligatorio tener la clase directora, pero todo depende del programador. Factory Method es un patrón de diseño creacional, el cual te ofrece una interfaz para crear objetos dentro de una clase heredada, que a su vez da paso a que las clases puedan modificar el tipo de objetos que se crean en ellas. ¿Para qué sirve? El patrón Factory Method se utiliza comúnmente en situaciones en las que no se conoce de antemano el tipo exacto de objeto que se debe de crear, pero se necesita que las subclases tomen decisiones sobre qué clase concreta instanciar. Esto promueve la flexibilidad y permite que el código sea más fácil de extender y mantener, ya que se pueden agregar nuevas subclases sin afectar al código cliente existente. Imagina ese problema. Actualmente tienes creada una aplicación de logística, sin embargo, en su primera versión solo sirve para camiones. Tu aplicación cumple de sobra con su función, por lo tanto, te llegan ofertas pero de transporte ajeno a camiones, ya sean barcos o aviones. Algo genial para ti, sin embargo desafortunado para el código, ya que la base de este está acoplada para la clase camión. Por lo tanto, para añadir otras acciones de transporte, tienes que alterar demasiado tu código.
lo cual te dará como resultado un código sucio plagado de condicionales que no permiten una buena experiencia. Solución del problema. El patrón Factory Method sugiere que en lugar de llamar al operador new para construir objetos directamente, se invoque un método fábrica especial. No te preocupes, los objetos se siguen creando a través del operador new, pero se invocan desde el método fábrica. Y a estos objetos devueltos por el método fábrica, a menudo se denominan como productos. A simple vista puede parecer que este cambio no tiene sentido, ya que tan solo hemos cambiado el lugar desde donde invocamos el constructor. Sin embargo, piensa en esto, ahora puedes sobreescribir el método fábrica en una subclase y cambiar la clase de los productos creados por el método. No obstante, hay una pequeña limitación. Las subclases solo pueden devolver productos de distintos tipos y dichos productos tienen una clase o base e interfaz común. Además, el método fábrica en la clase base debe tener su tipo de retorno declarado como dicha interfaz. Es importante destacar que todos los productos deben seguir la misma interfaz. Por ejemplo, tanto la clase camión como la clase barco deben implementar la interfaz transporte, que declara un método llamado entrega. Cada clase implementa este método de forma diferente. Los camiones entregan su carga por tierra, mientras que los barcos lo hacen por mar. El método fábrica dentro de la clase logística terrestre devuelve objetos de tipo camión, mientras que el método fábrica de logística marina devuelve barcos. El código que utiliza el método fábrica, mejor conocido como código cliente, no encuentra diferencia entre los productos devueltos por varias subclases, y trata a todos los productos como la clase trata transporte. El cliente sabe que todos los objetos de transporte deben tener un método de entrega, pero no necesita saber cómo funciona exactamente, dando paso a la privacidad del código. Prototype es un patrón de diseño creacional, el cual permite copiar objetos existentes sin que el código dependa de sus clases. Es un patrón de diseño creacional que se utiliza para crear nuevos objetos duplicando un objeto existente, conocido como prototipo. Este patrón permite crear nuevos objetos sin conocer los detalles de su implementación. Y es útil cuando la creación de objeto es más costoso en términos de rendimiento o recursos que la duplicación de un objeto existente. Por ejemplo, digamos que tienes un objeto que cumple exactamente con sus funciones, pero por alguna razón necesitas crear otro objeto igual al primero, que este deberá crearlo de la misma clase con otros atributos en especial. Sin embargo, hay una pequeña objeción, que puede ser que el primer objeto que funciona de forma correcta, en su interior contiene atributos privados. Otra pequeña objeción que podemos encontrar es que en ocasiones, al conocer la interfaz que sigue del objeto, pero no su clase concreta. Por ejemplo, se podría decir que un parámetro de un método acepta cualquier objeto que siga cierta interfaz. La forma de solucionar esta cierta problemática mencionada con anterioridad es que por medio del patrón PyTorch delega el proceso de clonación a los propios objetos que están siendo clonados. El patrón declara una interfaz común para todos los objetos que soportan la clonación, que nos permite clonar un objeto sin acoplar el código a la clase de ese objeto. Dicha interfaz contiene un método clonar. La implementación del método clonar es muy parecido en todas las clases, que crea un objeto a partir de la clase actual y lleva todos los valores de campo del objeto antiguo al nuevo. Incluso se puede copiar parámetros privados, porque la mayoría de los lenguajes de programación permiten a los objetos acceder a campos privados de otros objetos que pertenezcan a la misma clase, aunque de forma distinta. Un objeto que soporta la clonación recibe el nombre del prototipo. Un ejemplo en Java sería crear una interfaz de prototipado, que sería un método para clonar el objeto, que por medio de otro se creará otra clase, que esta clase dentro de ella se tendrá la implementación concreta del prototipado, que lo que se encargará de hacer por medio del override será crear y devolver una copia del objeto actual. Ahora se creará una nueva clase, que esta nueva clase se usará para crear un prototipo, que este prototipo se clonará y se modificará